Te digo una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la zona santafesina más afectada por la utilización de los agrotóxicos? Me parece que es necesario hacer una contextualización. Hoy lamentablemente no hay una zona más fumigada en la provincia de Santa Fe. Hoy en la provincia de Santa Fe estamos fumigados. Todos. Digamos, no... Medir quién tiene 4 miligramos más de agrotóxicos que el otro no tiene sentido, porque nosotros estamos hoy en una situación en la que no hay territorio de nuestra provincia que haya quedado, en realidad de la zona centro de nuestro país, de toda la zona de producción agroindustrial de eventos transgénicos adictos a agrotóxicos, que haya quedado libre de agrotóxicos, ¿no? Santa Fe se transformó de un espacio, de un territorio en el que, al igual por ejemplo que Entre Ríos, donde había una gran diversidad de producciones, en parte de este proyecto del mercado internacional, de las finanzas internacionales, de producir solamente commodities. Sí. Y donde teníamos tambos y donde teníamos vacas que caminaban, que tomaban sol, que en una época, para los más jóvenes que están escuchando la radio, es importante decirlo, las vacas en una época eran rumiantes y herbívoras. Pastaban, digo, totalmente. Uno le decían tema libre la vaca en la escuela y se imaginaba una vaca en un campo comiendo pasto. Hoy las vacas no saben lo que es el pasto. Las vacas hoy, o sea, las vacas pasaron de ser herbívoros, que tenían 4 estómagos para poder metabolizar la celulosa del pasto y transformarla en su nutriente, a ser consumidoras de granos y harinas. Claro. Infladas, engordadas, claro, a fuerza. Entonces, ese proceso vino de la mano de la transformación de nuestros territorios, que antes tenían vida, en territorios del monocultivo de eventos transgénicos dependientes o adictos a agrotóxicos, que lo único que tenían como objetivo era garantizar el funcionamiento de un sistema económico que vende commodities que hoy son granos, como pueden ser, por ejemplo, minerales en Hachal a cambio de cianuro, a expensas del cianuro. Claro, o como puede ser en el sur, gas y petróleo a expensas de la destrucción de los territorios donde antes se producían alimentos como frutas y verduras, con el tema del hidrofracking. Entonces, Santa Fe es parte de ese proyecto mundial. Un proyecto mundial en el que sobramos de los 7.000 millones unos 4.500. Y entonces no importa si nos enfermamos, si nos morimos los que vivimos acá, porque como ganamos menos plata, movemos menos el aparato económico. Pero esto no lo cubro yo como parte. Hecho, esto lo dicen en voz alta, digo. Sí. Hay documentos del Banco Mundial que escriben que el Banco Mundial tiene que financiar el traslado de la producción sucia del mundo a los países del tercer mundo, porque justamente en estos países vivimos gente que, como ganamos menos dinero, movemos menos el aparato económico. Entonces es preferible que se muera y se enferme gente que mueve menos el aparato económico que aquella gente que vive en los países más desarrollados, entre comillas, y que consume más. Te voy a citar, Damián, vos dijiste, me gustó mucho y lo retomé de un artículo tuyo, decís, pareciera que la cultura del descarte nos constituye y nos impide preguntarnos algunas cosas. Envases descartables, ropa descartable, comida descartable, relaciones descartables, ideas descartables, decisiones descartables, votos descartables, vidas descartables. Es muy interesante eso que decís. Sí, eso, hace bastante ya escribí ese artículo. ¿Viste? Te estuve leyendo, te investigo. Yo investigo todo. Y bueno, sí, en esto de vidas descartables es real. Bueno, de hecho hay un documental de una francesa muy bueno sobre Monsanto, que todo el mundo lo tiene que ver. El documental que te habla de Monsanto, te habla de cómo Monsanto, que nos vende los agrotóxicos, que constituye toda esta cadena de enfermedad, pero además también después una dependencia del cultivo a el agrotóxico de Monsanto. Una vez que vos tiraste el agrotóxico Monsanto, estás condenado para que después te crezca cualquiera, la soja, el trigo, el que vos empecés a pensar en el cereal que pienses, necesitas el agrotóxico de Monsanto para que vuelva a crecer. De hecho, para los agrotóxicos, los transgénicos que se instalaron en nuestro país desde un principio son transgénicos dependientes de agrotóxicos. Claro. No eran transgénicos para mejorar la producción, eran transgénicos para poder soportar mayor cantidad de veneno sin morirse. Claro. Entonces, si yo patento, esto es una cosa lógica, no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con el sentido común, dicen algunos, ¿no? Yo patento un evento transgénico que está preparado para poder resistir más cantidad de agrotóxico. La pregunta sería, ¿cuál es mi objetivo? Vender agrotóxico. Obviamente. Ahora, ¿cómo puede ser que nuestros diputados, en este caso 20 diputados provinciales de la provincia de Santa Fe,
sigan sosteniendo públicamente y en privado la idea de que en realidad es la única forma de producir, cuando en nuestro país, en la humanidad hace 10.000 años que está trabajando con agricultura, ¿no es cierto? 10.000 años. En nuestro país, en nuestra región, en los últimos 150 años se generó una matriz productiva de la agricultura, o sea, la cultura del trabajo de la tierra, ¿tá? En los últimos 20 años nada más se instalaron los transgénicos. ¿Cómo puede ser que alguien que tenga más de 30 años, o sea, que al menos vivió 10 años del otro modelo de producción, hoy diga que la única forma de producir es con transgénicos a base de veneno? Bueno, de hecho eso nos decía Inés Bertero a nosotros. Nos decía, esta ley es necesaria porque si aumentamos el rango en el cual no se pueda fumigar, no se va a poder fumigar en ningún lado y no se va a poder producir, porque de un pueblo al otro la distancia no da. Claro, como si producir fuese sinónimo de fumigar. ¿Qué nos hace a la salud el agrotóxico? Bueno, la bibliografía que hay publicada a nivel internacional ya ha demostrado sin ningún tipo de posibilidad de dudas, y yo no soy de los que dicen que no hay dudas, está tan fácilmente. Pero la bibliografía que hay publicada ya ha demostrado que la exposición a las sustancias agrotóxicas que se están utilizando en nuestros territorios, que no solo es glifosato, es glifosato más surfactantes que vienen con el glifosato para que el glifosato actúe mejor sobre los seres vivos que no están preparados genéticamente para resistirlo, pero también es el 2,4-D, y también es el glufosinato de amonio, y también es el dicamba, y también son otro tipo de fertilizantes que se están usando y otro tipo de herbicidas. Bueno, todo ese cóctel ya ha sido a nivel internacional denunciado por estar relacionado con el desarrollo de enfermedad dermatológica por el contacto con la piel de ese tipo de sustancias, que se hace cuando a uno lo fumigan directa o indirectamente. Porque es verdad, no, la gente que fumiga no dice, ahí está la gente, vamos a pasarle con el avión por arriba para fumigarlo. No, nadie está diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que las gotas de los tóxicos que se tiran por la fumigación no llegan hasta el alambrado y dicen, no, acá está el alambrado, de acá para allá no paso. Claro, está. A ver, como dato, Colombia, el país Colombia, acaba de prohibir en todo el territorio colombiano el uso de glifosato, porque Ecuador, el país Ecuador, le hizo una denuncia en la Corte de la Haya por el daño que le generó a los pueblos ecuatorianos el glifosato que se usaba en el territorio colombiano para quemar los campos los campos de coca que no eran del gobierno colombiano, los campos de coca que supuestamente eran ilegales. Claro. Entonces, a no ser que alguien haya descubierto que los santafesinos y los argentinos tenemos un gen especial que nos hace resistentes a esto, no tenemos diferencia con los colombianos y con los ecuatorianos. Sin embargo, ellos demostraron daño en la piel, daño en las vías respiratorias, porque eso se respira, se aspira, y esto impacta en nuestros pulmones, impacta en nuestros bronquios, genera irritabilidad y además genera un inicio de procesos inflamatorios que, consolidados en el tiempo, pueden generar enfermedades que también terminan o derivan en algunos casos en neoplasias, en problemas oncológicos. Claro. En cáncer. En cáncer. Sí, lo que llamamos cáncer, pero cuando dice el cáncer, después vienen los oncólogos y dicen, no, pero el cáncer no es todo lo mismo. A ver, vamos a hablar en términos para que nos podamos entender. Sí, en cáncer. Sí. Hay trabajos de las sociedades suecas de oncología, o sea, no lo hizo Damiancito Berseniasi con su amigo en Santa Fe. La Sociedad Sueca de Oncología hizo un trabajo sobre granjeros de Ontario en Canadá que demostró que los granjeros que estaban expuestos a glifosato más surfactantes tenían mayor presencia de linfomas no Hodgkin que las poblaciones que no estaban expuestas a estas sustancias. Claro. En Argentina, en el 2015, se terminó de entregar un trabajo financiado por las becas Carrillo Iñativi del Ministerio de Salud de Nación que hizo la Universidad de Córdoba, que demostró que los productores que utilizaban agrotóxicos en su actividad cotidiana tenían hasta un 40% más de enfermedades respiratorias, dermatológicas, enfermedades endócrinas, o sea, de nuestras glándulas, hipotiroidismo. Hoy pareciera que el hipotiroidismo es algo natural, habitual, hemos naturalizado la enfermedad. Hemos hecho que a nadie le llama la atención hoy que estamos teniendo gente con 50 o 55 años que empieza a tener Parkinson y empieza a tener principios de Alzheimer. Y no en cualquier lugar del país, no en cualquier lugar del mundo. Esto está ocurriendo
en los territorios que están siendo fumigados. Claro. Otra enfermedad que es innegable que está asociada con la exposición a este tipo de sustancias son las malformaciones congénitas en aquellos niños cuyas mamás fueron expuestas a las fumigaciones en los primeros 3 meses del embarazo, que es un periodo en el que muchas mamás no saben que están embarazadas, a menos del primer mes. Y esto está demostrado, está evidenciado ya esa asociación entre la exposición y el incremento del riesgo. Claro, lo que no está hecho, según algunos, en algunos casos sí se hizo, pero es una gran cantidad de trabajos que hayan sacado sangre o tomado muestras de sangre o de grasa de las personas que tienen un cáncer hoy y le hayan encontrado el glifosato o el 2,4-D o el agrotóxico al que fueron expuestos hace 20 años. Y hoy claro que no va a ser así. Esto es obvio, porque además, hoy la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido que no hay enfermedades que sean por una causa. Claro, son multicausales. Hay una cantidad de elementos que se asocian para estimular y determinar las formas de enfermar y de morir de las personas. Eso pasa también en el cordón industrial, que vienen denunciando el cáncer de colon y que los intendentes de la zona hablan de causas multicausales del cáncer de colon, entonces no lo pueden achacar directamente al trabajo de las fábricas allí asentadas. Claro, pero no es saber. Estas son las cosas que yo creo que es necesario que pongamos en debate, sobre todo con los decisores políticos, con los que tienen responsabilidades. A ver, ¿hasta dónde vamos a seguir atados a un pensamiento científico del fin del siglo XIX? Porque a fin del siglo XIX fue cuando se dijo una causa, un efecto, y no vamos a entender que estamos ya a principios del siglo XXI, donde hemos construido un conocimiento científico que nos permite demostrar y decir con absoluta autoridad que los problemas de salud que tenemos hoy, y esto lo dijo el doctor Eric Sibian, en el libro Situación Crítica, que se editó en el año 1992. O sea que no pueden decir que es nuevo. Claro. En 1992 se dijo, el tiempo que transcurre entre la exposición a determinado tipo de elementos y el daño oncológico expresado que esa exposición genera, es en algunos casos de entre 15 a 30 años. Eso hace muy difícil hacer esa relación entre ese momento de exposición o el periodo de exposición y la aparición de la enfermedad, lo que no quiere decir que no exista la relación. Claro. Los oyentes están como locos, a todos les digo que le vamos a dejar las preguntas a Damián, tengo muchas más, pero les vamos a decir a todos que tenemos que ir cerrando. Una reflexión de esto de cortita de campamentos sanitarios. Contanos un poco cómo funciona el campamento sanitario que vos llevás a cabo con la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, el campamento sanitario es el dispositivo de evaluación final integrador que tiene nuestra facultad en la carrera de medicina para los estudiantes que quieren ser médicas y médicos. ¿Está? Esto significa que todo estudiante que transcurre por nuestra facultad hace su último año de práctica final y la última evaluación es un campamento sanitario, que es un dispositivo que traslada al estudiante hasta una comunidad de menos de 10.000 habitantes y durante 5 días evaluamos a ese estudiante en esa comunidad en las diferentes competencias que debió haber adquirido durante sus 6 años de carrera, sobre todo en los últimos 9 meses de práctica, para poder ser médico. Si demuestra que tiene todo lo que tiene que tener, está acreditado. ¿Y por qué ahí? Porque nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, desde el año 2007, tomó la decisión, que es una decisión política, de que quien se forma en esa facultad sin ninguna restricción en el ingreso, que también fue una decisión política de la gestión del 2007 en adelante, tiene la obligación de, en algún momento de su carrera, como mínimo, y en este caso como mínimo hacer en el final de la carrera, realizar acciones que, como parte de su proceso formativo, le devuelvan a la comunidad algo de lo que la comunidad ha dado. Claro. Nosotros con el campamento lo que hacemos es, durante 5 días en una comunidad de menos de 10.000 habitantes, ir casa por casa preguntándole con los estudiantes, sí, a la gente que vive en esa comunidad, cuáles son sus problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas de salud tiene ahora? ¿Qué tenía antes? ¿Quiénes han fallecido? ¿De qué han fallecido? ¿Qué tipo de medicamentos se consumen? Para saber cuál es la situación sanitaria de la región. También hacemos un control de salud de los niños en las escuelas. Transformamos cada escuela de cada pueblo al que vamos en un gran consultorio donde estamos evaluando el 85 al 95% de los niños escolarizados de cada pueblo. Tenemos más de 25.000 niños evaluados, más de 120.000 personas involucradas en nuestro trabajo de preguntarle a la gente qué problemas tiene, y con eso podemos saber cuáles son los problemas que hay en esta región. Lo elevan, que esto es una pregunta de un oyente, lo elevan al Ministerio de Salud de la provincia para que de hecho tenga este conocimiento para hacer intervenciones. Bueno, también. Nosotros en un principio el campamento contaba en el último día, que es cuando se hace el último día, le devolvemos a la comunidad el informe con el resultado de los trabajos, de lo que se ha hecho en la semana. Entonces le decimos, mira, en este pueblo los principales problemas de salud que ustedes nos han dicho que tienen son estos. Eso en un principio
contaba con la presencia de algún enviado del Ministerio de Salud de la provincia. Hace ya varios años, todavía era ministro, era gobernador el gobernador anterior y era ministro el ministro anterior, se dejó de hacer. Se dejó de hacer porque dejaron de mandar gente las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, porque ellos no estaban dispuestos a escuchar delante de la gente cuáles eran los problemas de salud que la gente decía que tenía, lamentablemente. Damián, te agradecemos esta mañana aquí en la radio. A los oyentes les digo que le vamos a dar algunas preguntas.